Dr. Conrad Vine. Hoy quiero compartir con ustedes una respuesta meditada y llena de oración a la carta que la Conferencia de Michigan envió a la Iglesia Adventista Village 7 con fecha del 5 de septiembre de 2025. Nuestro recorrido de hoy seguirá la siguiente ruta. Primero, veremos lo que dice el manual de la Iglesia sobre la reunión de negocios de la Iglesia local como la máxima autoridad en la vida de la congregación local. Allí, veremos lo que dice el manual de la Iglesia sobre cómo las conferencias pueden resolver diferencias con las iglesias. El siguiente punto en el que nos detendremos es la pregunta central que nos ocupa. Luego, haremos la pregunta: ¿por qué no comparezco ante el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Michigan? Luego, concluiremos dando algunas reflexiones y algunos consejos al Comité del Manual de la Iglesia de la Conferencia General, ya que se les ha pedido que tomen una decisión sobre el asunto y la disputa entre la Conferencia de Michigan y la Iglesia Adventista Village 7. Empecemos por preguntar, compartiendo algunos antecedentes. El 3 de agosto de 2025, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Aldea se reunió en una reunión de negocios debidamente convocada para discutir la cuestión de mi prohibición continua de aparecer en el púlpito, que fue emitida por la Séptima Conferencia Adventista de Michigan en septiembre de 2024. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Aldea votó y esa votación incluyó 3 componentes principales. El primer elemento fue que los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Aldea rechazaron la presunta autoridad de la Conferencia de Michigan, según el manual de la Iglesia, para prohibir a un anciano local predicar dentro de su congregación local sin seguir el debido proceso requerido por el manual de la Iglesia. Ese fue el primer componente. El segundo componente fue este: la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Aldea autorizó con efecto inmediato al Dr. Vine a participar en la vida plena de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Aldea como anciano, incluida toda predicación y cualquier otra participación en discursos públicos que incumba a la enseñanza bíblica y al rol de predicación de un anciano. Y el tercer componente de esa votación de la Séptima Iglesia Adventista del Pueblo fue este: la Séptima Iglesia Adventista del Pueblo afirmó que si la Séptima Conferencia Adventista de Michigan deseaba seguir adelante con el asunto, la Séptima Conferencia Adventista de Michigan debería presentar el asunto ante la Séptima Iglesia Adventista del Pueblo en una reunión especial de negocios, tal como lo exige el manual de la Iglesia. En respuesta a la votación de la reunión de negocios de la Séptima Iglesia Adventista del Pueblo del 3 de agosto, el anciano Jim Mitchie escribió una carta a la Iglesia del Pueblo el 5 de septiembre de este año, 2025, en la que afirmaba que había remitido el asunto al Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General para que tomaran una decisión oficial sobre el asunto y que esperaba que la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Pueblo cumpliera con esa decisión del Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General. Y además, el Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General sostuvo que la asociación había sobrepasado sus límites. Entonces, la Conferencia de Michigan volvería a calibrar su prohibición de que yo predicara en los púlpitos de Michigan. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es ¿cuál es la máxima autoridad en la vida de la iglesia local? El manual de la iglesia es sumamente claro al respecto. Si observamos la sección B05 de las normas de funcionamiento de la Asociación General, titulada Principios Organizativos y Operativos de la Estructura Adventista del Séptimo Día, leemos lo siguiente, y cito textualmente: cada nivel de organización denominacional tiene una membresía definida, también conocida como circunscripción. Las unidades basadas en la circunscripción son la iglesia local, la asociación local, la unión de iglesias con estatus de asociación, la unión asociación y la asociación general. El nivel más alto de autoridad dentro de los poderes otorgados a cada nivel de organización denominacional reside en el nivel de la circunscripción. Por lo tanto, lo primero que observamos en el Manual de Normas de Funcionamiento de la Asociación General es que hay 4 niveles de la iglesia. Está la iglesia local, está la asociación, está la unión y está la asociación general. Y cada uno de esos 4 niveles tiene su propia circunscripción. Y la circunscripción de ese nivel es la máxima autoridad en la toma de decisiones dentro de ese nivel respectivo. Luego pasamos a leer en el Manual de la Iglesia en la página 28 la sección titulada Organización de la Iglesia hoy. Leemos lo siguiente y cito: la forma de gobierno de la Séptima Iglesia Adventista es representativa, lo que reconoce que la autoridad reside en los miembros y se expresa a través de representantes debidamente elegidos en cada nivel de la organización,
con responsabilidad ejecutiva delegada a los organismos y oficinas representativas para el gobierno de la Iglesia en cada nivel por separado. El Manual de la Iglesia aplica este principio de representación al funcionamiento de la congregación local. Y luego las citas finales que quiero mencionar aquí son de la sección del Manual de la Iglesia titulada Reunión de Negocios en la página 133, que dice lo siguiente: la Iglesia local opera dentro de roles definidos en la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dentro del contexto de estos roles, la reunión de negocios es el órgano constituyente de la Iglesia local. Entonces, ¿qué concluimos de estas tres citas de la política de trabajo, la Constitución y los estatutos de la Asociación General y también del Manual de la Iglesia? Concluimos que la máxima autoridad en la vida de la congregación local es una reunión de negocios debidamente convocada donde el órgano constituyente de esa iglesia se reúne e interpreta y aplica los principios contenidos en el documento rector que es el Manual de la Iglesia. La congregación local tiene la responsabilidad de implementar e interpretar el Manual de la Iglesia. No existe disposición alguna en el Manual de la Iglesia ni en la política de trabajo de la Asociación General para que el Comité Ejecutivo de la Asociación Local o sus oficinas revoquen unilateralmente una decisión de una congregación local en una reunión de negocios debidamente convocada. La reunión de negocios es la máxima autoridad en la vida de esa iglesia, no el Comité Ejecutivo de la Asociación. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se supone que una asociación debe resolver una disputa con una iglesia? ¿Qué sucede si una iglesia está actuando en desacuerdo con la política oficial de la iglesia? ¿Qué sucede si una iglesia local es considerada una congregación rebelde a los ojos de la asociación? Y por eso el séptimo manual de la Iglesia Adventista tiene una sección en las páginas 41 a 42 titulada Disolución o expulsión de una iglesia. Y la subsección Disciplina dice lo siguiente, y cito: las ocasiones para expulsar a una iglesia por razones disciplinarias son raras porque la misión de la iglesia es buscar y salvar. Cuando persistan problemas graves como la apostasía, la negativa a actuar en armonía con el manual de la iglesia o la rebelión contra la asociación, se deben realizar esfuerzos serios para evitar la necesidad de expulsión. El manual de la iglesia describe claramente el proceso que debe seguir una asociación en caso de que considere que una iglesia local se niega a actuar en armonía con el manual de la iglesia, como es el caso de la Séptima Asociación Adventista de Michigan. El manual de la iglesia exige en las páginas 41 y 42 un proceso de 3 pasos. En primer lugar, los líderes ejecutivos de la asociación local deben trabajar con el pastor y la junta de la iglesia local en cuestión para ver si los asuntos se pueden resolver de manera fraternal. La segunda etapa que exige el manual es que la asociación local convoque a la congregación local para hablar en una reunión de negocios debidamente convocada. Y si la asociación local no logra satisfacción en una reunión de negocios de la congregación local, entonces la asociación debe convocar una sesión especial de los miembros de la asociación. Por lo tanto, existe un proceso claro establecido en el manual de la iglesia. Por lo tanto, en lugar de seguir el proceso requerido y claramente establecido en el manual de la iglesia para resolver una disputa entre la conferencia y la Iglesia Adventista Village 7, la Conferencia de Michigan está intentando quitarle la autoridad de tomar decisiones a los constituyentes, a los miembros de la Iglesia Village y, en última instancia, a los miembros de la Conferencia de Michigan. Además, la Conferencia de Michigan está solicitando al Comité del Manual de la Iglesia de la Conferencia General que emita un fallo oficial sobre el asunto. ¿Por qué es esto problemático? Bueno, en primer lugar, la Conferencia de Michigan no está siguiendo el proceso claramente definido establecido en el Manual de la Iglesia para resolver una disputa entre una conferencia local y una congregación local. Irónicamente, la Conferencia de Michigan está dejando de lado los requisitos del proceso establecidos en el manual para defender su interpretación del Manual de la Iglesia. Creo que la Conferencia de Michigan debe seguir el procedimiento claramente establecido en el Manual de la Iglesia para resolver diferencias de opinión como las que tenemos ahora entre la Conferencia y la Iglesia Adventista Village 7. El segundo problema con este enfoque de llevar el asunto al Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General es que dicho comité en realidad no tiene autoridad en la Iglesia Adventista.
No está en los términos de referencia, no está en los estatutos constitucionales de la política de trabajo de la Asociación General. El Comité del Manual de la Iglesia en la Asociación General no tiene autoridad para hacer interpretaciones vinculantes sobre la interpretación correcta del Manual de la Iglesia. El comité no tiene autoridad institucional para hacer interpretaciones vinculantes. Son un comité permanente en la Asociación General, donde todas las solicitudes de enmiendas, eliminaciones o cambios al manual son revisadas por un comité que toma en cuenta el Consejo Legal, que consulta ampliamente con representantes de todo el mundo antes de que dicho comité haga recomendaciones, normalmente a la Asociación General en sesión plenaria, para cualquier enmienda que crea necesaria al manual de la Iglesia. Ocasionalmente, el Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General hará una recomendación para un ajuste relativamente menor al Comité Ejecutivo de la Asociación General entre sesiones, pero todas las enmiendas sustanciales se recomiendan a la circunscripción mundial en una sesión plenaria y regular de la Asociación General donde hay una representación laica sustancial. ¿Y qué significa lo que estoy diciendo? Bueno, el Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General no tiene autoridad dentro de la Iglesia Adventista Mundial para hacer interpretaciones normativas y vinculantes del Manual de la Iglesia que cada iglesia local esté obligada a obedecer. Por lo tanto, incluso si el Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General toma una decisión que apoye la interpretación del Manual de la Iglesia de la Asociación en este caso, ninguna congregación está obligada a exigir esa decisión. Más bien, es la congregación local en sesión de negocios la que es la máxima autoridad y tiene la responsabilidad de la interpretación del Manual de la Iglesia a nivel local, no el Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General. Y esa congregación puede aceptar o rechazar a voluntad sin consecuencias cualquier decisión del Comité del Manual de la Iglesia de la Asociación General, que de todos modos no tiene autoridad para tomar tales decisiones en primer lugar. Que el pastor Michi escribiera en su carta a la iglesia de la aldea que si la iglesia de la aldea rechazaba la decisión oficial como él dijo, esto, y cito textualmente, pondría a la congregación en desacuerdo con el marco de gobierno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, fin de la cita, francamente no es más que acoso. Es un intento de intimidar a los miembros de nuestra congregación local y, en respuesta, le digo a Mitch que no importa el tamaño de los ejércitos que lideras. Lo que importa es si tu causa es justa o no. Y en este caso, la causa del Elder Mitch es claramente injusta. Si el Comité del Manual de la Iglesia de la Conferencia General falla a favor de la conferencia en este caso, Michigan aún tendría que seguir el proceso requerido establecido en el Manual de la Iglesia para resolver una disputa con una congregación local, lo que implicaría una reunión de negocios local en la Iglesia del pueblo. Y si la conferencia aún no encuentra satisfacción, entonces el Elder en Chief y su equipo tendrían que convocar una reunión especial de todo el distrito electoral de Michigan. Esta es una eventualidad que todos esperamos y rezamos para que no sea necesaria, ya que este asunto debe resolverse directamente entre la congregación y la conferencia. Entonces, ¿cuál es la pregunta central aquí? ¿Cuál es la pregunta central aquí? Bueno, al imponerme una prohibición a toda la conferencia, incluida mi propia congregación donde soy un anciano ordenado, la Conferencia de Michigan está interpretando el Manual de la Iglesia de una manera que nunca antes se había interpretado. Afirma que esta nueva autoridad para prohibir a los ancianos en su iglesia local sin el debido proceso a nivel local fue conferida a las conferencias en la sesión de la Conferencia General de 2022 cuando se agregó un nuevo párrafo al Manual de la Iglesia. Sin embargo, yo y muchos miembros de la Iglesia del Pueblo refutaríamos firmemente esta interpretación. Cuando el Comité del Manual de la Iglesia de la Conferencia General presentó sus recomendaciones en 2022, a los delegados se les mostró una diapositiva en la pantalla que ahora también ven en la suya. Esta fue la justificación presentada por el Comité del Manual de la Iglesia de la Conferencia General sobre por qué era necesario un cambio en el Manual de la Iglesia en las páginas 126 y 127. La justificación que se dio fue, y como ven en la pantalla, que este punto aclara quién puede ser invitado a hablar en la iglesia y aborda la confusión causada por la implicación de que un laico no puede predicar porque no tiene las credenciales adecuadas. Esa fue la justificación que se dio. No hay ninguna indicación en esta justificación de que la intención sea dar a las conferencias nuevos y amplios poderes para cancelar a los ancianos fieles a la Biblia dentro de sus iglesias locales.
Pero la justificación era proporcionar una aclaración a la intención de un párrafo existente que era difícil de interpretar en todo el mundo. Entonces, ¿cuál era el párrafo original? Y de nuevo, pueden ver que en su pantalla ahora mismo está la parte que está tachada. Se la leeré. Dice oradores no autorizados. Bajo ninguna circunstancia un pastor, anciano u otro oficial debe invitar a extraños o a personas no autorizadas a dirigir servicios. No se debe dar acceso al púlpito a las personas que han sido apartadas del ministerio o que han sido retiradas de la membresía en otros lugares, o a personas designadas que no tienen autoridad de la iglesia. Las personas dignas de confianza podrán identificarse presentando las credenciales adecuadas. Fin de la cita. Ahora bien, en el párrafo original, que fue reemplazado en 2022, la Iglesia Mundial había decidido que bajo ninguna circunstancia un pastor, un anciano u otro funcionario debería invitar a extraños o a personas no autorizadas a realizar servicios. Por lo tanto, los extraños son claramente personas que no son miembros de la congregación local. ¿Y cómo definió a las personas no autorizadas? Dijo que eran aquellas que habían sido retiradas del ministerio. Puede que haya un pastor expulsado en tu iglesia local. Podría haber sido alguien que, según se dice, ha sido retirado de la membresía en otros lugares, es decir, alguien a quien se le ha expulsado de la comunidad y a quien no se le debe dar acceso al púlpito, y luego, o personas designadas que no tienen autoridad de la iglesia. Bueno, si no se te ha dado autoridad de la iglesia, no se te debe permitir predicar. Esa es la intención de este pasaje. Y así, el texto continúa diciendo que aquellos dignos de confianza podrán identificarse presentando las credenciales adecuadas. Y la pregunta que se le hizo a la Iglesia Mundial fue que los laicos no obtienen credenciales de la conferencia ni de su iglesia local. Y si tuviéramos que leer esta oración literalmente, implicaría que a nadie sin credenciales oficiales de la conferencia se le permitiría predicar en la congregación local. Y este párrafo causó mucha confusión. Pero este párrafo establece claramente que una iglesia local no puede invitar al púlpito de la congregación local a miembros que no han sido miembros, exmiembros, pastores expulsados o aquellos que no tienen credenciales. Y esto estaba causando confusión. Entonces, el comité del manual de la iglesia buscó recomendar una enmienda a ese párrafo para aclarar quién puede ser invitado a hablar en la iglesia, como ven en la pantalla. La intención era aclarar quién puede ser invitado a hablar. Y el nuevo párrafo dice lo siguiente, que dice que solo los oradores dignos de confianza serán invitados al púlpito por el pastor de la iglesia local, en armonía con las directrices dadas por la conferencia. Los ancianos locales o las juntas de la iglesia también pueden invitar a oradores en consulta con el pastor y en armonía con las directrices de la conferencia. Las personas que ya no son miembros o que están bajo disciplina no deben tener acceso al púlpito. Por lo tanto, la Conferencia de Michigan interpreta este nuevo párrafo en el sentido de que el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Michigan ahora puede prohibir unilateralmente a cualquier miembro y a cualquier anciano dentro de cualquier congregación de Michigan predicar o incluso ser visto en el púlpito por cualquier motivo. Por ejemplo, para ofrecer una invocación, una oración pastoral, pedir una ofrenda o anunciar un himno. Esta es una de las tomas de poder más significativas en la historia adventista. A lo largo de la historia adventista, los ancianos eran nominados a través del proceso del comité de nominaciones de la congregación local. Luego eran debidamente elegidos por la iglesia local en una sesión de negocios. Los ancianos tienen la responsabilidad bíblica, no solo el derecho, sino la responsabilidad bíblica de predicar y enseñar la sana doctrina. Las congregaciones locales responsabilizan a sus ancianos y tienen la capacidad de censurarlos, destituirlos de su cargo o simplemente no renovarles su cargo de ancianos en la próxima comisión de nombramientos. Como pueden ver en la pantalla, el séptimo manual de la Iglesia Adventista en las páginas 78 a 79 confirma esta comprensión de la relación entre las congregaciones locales y sus ancianos locales. Cito aquí. Dice que la autoridad para elegir ancianos es inherente a la iglesia local y no al comité ejecutivo de la asociación. Los ancianos que son elegidos por la iglesia son responsables ante ese organismo y su junta. Los ancianos deben poder dirigir los servicios de la iglesia y ministrar tanto en palabra como en doctrina cuando el pastor asignado no esté disponible. Por lo tanto, este pasaje del manual de la iglesia afirma lo que encontramos particularmente en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento,
que los ancianos no son responsables ante la asociación sino ante su iglesia local, ya sea ante la iglesia como organismo que está en una reunión de negocios o ante la junta local. Afirmamos en este pasaje, el manual de la iglesia, que los ancianos tienen la responsabilidad espiritual de alimentar al rebaño, predicar sana doctrina, buscar y salvar almas perdidas, y cumplen con estas responsabilidades rindiendo cuentas no a la conferencia local, sino a la congregación local. El supuesto derecho de una conferencia a expulsar a un anciano local no estaba en el párrafo original que se modificó en 2022. Y proporcionar una aclaración en el nuevo párrafo no cambia el hecho de que las conferencias no tienen la autoridad para expulsar unilateralmente a un anciano local sin el debido proceso dentro de su congregación local. Históricamente, si un anciano local hubiera sido problemático, la conferencia habría trabajado con un pastor local, con una junta local y, a veces, con una iglesia local y una sesión de negocios para ayudar a la congregación a asumir la responsabilidad siempre que se presentara un problema y fuera necesario encontrar una solución. Los ancianos eran y son responsables ante sus congregaciones, no ante la conferencia. Nunca ha habido un momento en la historia de la Séptima Iglesia Adventista en que el comité ejecutivo de la asociación local pudiera prohibir unilateral e indefinidamente a un anciano local sin una investigación formal, sin el debido proceso en la congregación local, sin derecho a defensa y sin derecho a saber cuáles son los cargos contra esa persona, simplemente por predicar algo que no le gustó a la asociación. Sin embargo, esta es la autoridad y el poder que la asociación en Michigan reclama bajo el manual de la iglesia aquí. ¿Y por qué es importante? Si el comité del manual de la iglesia, la asociación general, emite un fallo oficial sobre el asunto según lo solicitado por la Asociación de Michigan, y si se permite que se mantenga la interpretación de la Asociación de Michigan, entonces ese principio se aplica no solo a mí, sino a cada asociación y a cada anciano de iglesia local en todo el mundo. De ahora en adelante, si cualquier anciano en la Asociación de Michigan o en cualquier iglesia de la CON en todo el mundo predica una verdad bíblica que no esté de acuerdo con cualquier narrativa preferida que la asociación local esté promoviendo, ese anciano local ahora puede ser apartado unilateralmente de cualquier participación visible en la vida de su congregación local por el comité ejecutivo de la asociación sin ningún proceso local ni aporte local. La Iglesia Adventista del Pueblo ha interpretado el manual de la Iglesia en armonía con su derecho a hacerlo según el manual de la Iglesia como máxima autoridad de la Iglesia. La Iglesia del Pueblo ha interpretado el manual en el sentido de que la conferencia puede y tiene la responsabilidad de establecer directrices para los oradores invitados, pero que la propia Iglesia es responsable del nombramiento, la supervisión y la rendición de cuentas de sus propios ancianos. Al hacerlo, la Iglesia del Pueblo ha rechazado esta toma de poder sin precedentes por parte de la Conferencia de Michigan. La Iglesia del Pueblo defiende el derecho de todo anciano adventista del mundo a predicar la palabra de Dios fielmente, a predicar sin miedo y a predicar sin temor a ser prohibido unilateralmente por una conferencia woke, financieramente comprometida o apóstata el próximo lunes. Si un anciano predica en Oregón en estos días en apoyo de la postura de la Iglesia Adventista Mundial sobre la ordenación de mujeres según esta interpretación de la Conferencia de Michigan, ahora podría ser prohibido por la Conferencia de Oregón 2 días después, lo que está promoviendo la ordenación de mujeres en violación directa de los votos de la Iglesia Mundial. Si un anciano de la Conferencia de la Alta Colombia predica en su congregación local contra la normalización de los derechos LGBTQ dentro de la Iglesia, dentro de las iglesias locales, ese anciano local también podría ser expulsado por la conferencia el lunes por la mañana por defender principios bíblicos. ¿Debería un anciano predicar contra nuestra participación con el anticristo en el movimiento ecuménico? ¿Debería un anciano local predicar contra nuestra unión con las Naciones Unidas, que liderará la carga para implementar la marca de la bestia? Ese anciano ahora puede ser destituido sumariamente por el comité ejecutivo de la conferencia local en cualquier parte del mundo donde tenga su sede. Los ancianos locales son apartados por sus congregaciones y se confía en ellos para que prediquen la verdad bíblica y presente, para que sean pastores fieles y abnegados del rebaño, sin importar quién pueda sentirse ofendido. Deben predicar la palabra de Dios sin tener en cuenta el rango, los intereses creados o el impacto en los flujos de fondos federales en la división norteamericana. Deben predicar por la salvación de hombres y mujeres que están perdidos en un mundo de engaño, decepción y deshonestidad.
Necesitamos ancianos así en todas las congregaciones del mundo. Y alabo a Dios por cada anciano fiel que parte el pan de vida y es fiel a la verdad cada sábado por la mañana en todo el mundo. Nuestros ancianos no pueden ser colocados en una posición en la que puedan ser expulsados unilateralmente a pesar de los repetidos votos de su congregación local en sesión de negocios, simplemente porque sus sermones ofendieron a un apóstata comprometido o a un administrador de la séptima iglesia adventista. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no comparezco ante el comité ejecutivo de la Conferencia de Michigan? Y esa es una pregunta justa y quiero explicar claramente por qué no compareceré. El anciano Mitch ha declarado que el comité ejecutivo de la conferencia me está invitando a hablar ante el comité para darme la oportunidad de abordar las inquietudes de dicho comité con respecto a ciertos temas sobre los que he predicado. Aunque agradezco la invitación, no compareceré por las siguientes razones. En primer lugar, el comité ejecutivo de la Conferencia de Michigan no consideró oportuno invitarme a comparecer ante ellos para abordar sus inquietudes antes de que autorizaran al Elder Mitch a prohibirme la entrada a principios de septiembre de 20.124. Si realmente hubieran deseado dialogar, ese diálogo debería haberse producido antes de que actuaran como mi juez, jurado y verdugo. En segundo lugar, he debatido en profundidad en línea en varias entrevistas todos los asuntos que preocupaban a la Conferencia de Michigan. Por ejemplo, la apropiación del diezmo por parte de miembros fieles a la Biblia a conferencias fieles a la Biblia y no a conferencias woke o apóstatas. Y mis respuestas están por todo Internet. No se ha ocultado nada. Si la Conferencia de Michigan quiere saber lo que he predicado, simplemente puede buscar en línea. La tercera razón por la que no compareceré en la conferencia es que no confío en que lo que diga en cualquier reunión de este tipo ante los administradores de la iglesia no sea tergiversado por esos mismos administradores de la conferencia que, durante años, han querido callarme mucho antes de que yo lo hiciera. La cuarta razón por la que no compareceré es que el Elder Mitch se ha negado a declarar por escrito la naturaleza exacta de su desacuerdo con lo que he predicado cuando la conferencia de Michigan me prohibió. Simplemente declararon que estaban profundamente en desacuerdo conmigo en ciertas áreas. Pero a pesar de mis reiteradas solicitudes por escrito, el Elder Mitch se ha negado a poner por escrito la naturaleza exacta de esos desacuerdos. ¿Cómo puedo defenderme si la Conferencia de Michigan se niega a fundamentar sus acusaciones en mi contra? El Elder Mitch no solo se ha negado a poner por escrito de qué se me acusa, sino que no comparecerá ante la Iglesia Santa del Pueblo para exponer su caso. Por lo tanto, me presento como un anciano condenado por una conferencia que se niega a poner por escrito la naturaleza exacta de esos desacuerdos y en qué creen que estaba equivocado. Y en quinto lugar, hipotéticamente, si compareciera ante el comité ejecutivo de la Conferencia de Michigan, este concluiría que ha habido un terrible malentendido y me invitaría a hablar una vez más y que la prohibición debería ser revocada. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la Conferencia de Michigan no me invitó a la discusión antes de que votaran una prohibición de predicar en mi contra en septiembre de 2024? Se podría haber evitado tanto dolor de cabeza, el trauma continuo que está atravesando la Iglesia del Pueblo, la desilusión y el desapego de la Iglesia Adventista en todo el mundo y de los adventistas fieles a la Biblia, todo eso se podría haber evitado. La grave reducción del diezmo de la Iglesia del Pueblo y de otras partes de Michigan se podría haber evitado. La brutalización de nuestra Iglesia por parte de una conferencia insensible que no está interesada en la discusión, sino simplemente en manifestar poder administrativo. Ese daño brutal y esa carnicería espiritual se podrían haber evitado si la Conferencia de Michigan me hubiera invitado a hablar antes de pensar en imponer una prohibición. Entonces, si ahora compareciera y la Conferencia de Michigan dijera, «Oh, estamos de acuerdo con lo que dices o todo esto fue un malentendido inocente», ¿quién es entonces responsable de la carnicería espiritual que la Conferencia de Michigan ha causado con sus acciones? Claramente, todos los miembros del comité ejecutivo de la Conferencia de Michigan estarían obligados por el honor a dimitir. Por lo tanto, no tengo ninguna posibilidad de comparecer ante el comité ejecutivo de la Conferencia de Michigan para escuchar sus preguntas y dar respuestas porque, en esencia, soy un hombre muerto que camina incluso antes de entrar en esa sala. Por lo tanto,
Creo que no es justo que un hombre se vea obligado a defenderse cuando sus detractores se niegan a poner por escrito la naturaleza de sus acusaciones en su contra. El elder Mitchie se ha negado a poner por escrito esas acusaciones. La conferencia se ha negado a poner por escrito la naturaleza detallada de esas acusaciones. Sin embargo, se espera que me defienda cuando no están dispuestos a hacerlas públicas. Me pregunto por qué ocurre esto. He llegado a la conclusión de que esta es la razón por la que el elder Mitchie tiene convicciones privadas. La primera de las cuales es que los miembros no tienen derecho a pedir reformas ni a criticar a los líderes de la Iglesia porque al hacerlo estamos criticando a Cristo y vamos en contra de nuestro Padre Celestial. Esta es su postura reiterada. Pero esa no es una postura que encontremos en las Escrituras, no es una postura que encontremos en el espíritu de profecía. Por lo tanto, la Conferencia de Michigan no quiere dejar por escrito una postura que es la convicción personal del elder Mitch para la cual no hay justificación bíblica. Como otro ejemplo, el elder Mitch cree que los miembros locales solo deben devolver el diezmo a su conferencia local y luego orar para que Dios bendiga a esa conferencia en el uso de ese diezmo. Los miembros no tienen derecho a apropiarse de su diezmo de las conferencias woke para apropiárselo a conferencias que son fieles a las Escrituras. Una vez más, esa no es una postura que la conferencia Michelin pueda sustentar desde la Biblia, ni desde el espíritu de profecía, ni desde el manual de la Iglesia. Y por lo tanto, la conferencia Mishkan está imponiendo convicciones privadas del elder Mitch que no tienen base en las Escrituras ni en el espíritu de profecía. Esa es la razón esencial por la que el elder Mitch se niega a dejar por escrito la naturaleza exacta de dónde y cómo lo que dije estuvo mal. Y para volver a mi punto original, un hombre debería poder saber cuáles son los cargos en su contra para poder preparar su defensa. Pero el elder Mitch no puede hacer esto porque sus posiciones no se basan en las Escrituras. ¿Qué consejo le daría al comité del manual de la Iglesia de la Asociación General? Quiero agradecerle su trabajo allí. A lo largo de los años, el comité del manual de la Iglesia ha lidiado con muchos y difíciles problemas. Ha intentado encontrar posiciones equilibradas que respeten la diversidad de opiniones, culturas, cosmovisiones y entendimientos bíblicos en toda la séptima Iglesia Adventista Mundial. Pero ustedes, como comité, no tienen autoridad para tomar decisiones normativas vinculantes que se apliquen a todas las iglesias del mundo y que deban interpretarse de la manera que ustedes determinen. Si ustedes tomaran una determinación en este caso, podrían sentar un precedente terrible que causaría división y rechazo por parte de los ancianos de todo el mundo. Por lo tanto, mi consejo para ustedes como comité del manual de la Iglesia de la Asociación General es este. Si apoyan la interpretación de la conferencia Michelin, causarán división en todo el mundo. Los adventistas del séptimo día ya están desilusionados con la Asociación General y los líderes denominacionales por el fiasco de la Conferencia General, por la ideología woke que impregna la división norteamericana, y una toma de poder tan masiva y sin precedentes sobre las responsabilidades claramente designadas de las congregaciones locales para nombrar y hacer que sus propios ancianos rindan cuentas solo aceleraría la desconexión emocional, la redirección del diezmo y las pérdidas de miembros que estamos presenciando debido a las acciones de la Asociación General durante la pandemia. Por lo tanto, mi firme consejo al comité del manual de la Iglesia de la Asociación General es que, por favor, no emita un fallo a favor de la interpretación de la Conferencia de Michigan. Si deciden rechazar la interpretación de la Conferencia de Michigan, eso llevaría lógicamente a la renuncia de los líderes de la séptima Conferencia Adventista de Michigan debido a la carnicería espiritual causada por su interpretación errónea y malentendidos del manual y su brutalización de la Iglesia Adventista del séptimo día de la aldea. Por lo tanto, sería apropiada una renuncia de todo el Comité Ejecutivo de Michigan y el electorado de Michigan tendría que convocar una sesión especial para elegir un nuevo comité ejecutivo y nuevos funcionarios. Pero la recomendación que les daría, como comité del manual de la Iglesia, es simplemente remitir el asunto a la Conferencia de Michigan y pedirles que acepten y respeten la decisión de la Iglesia Adventista Village 7 en sesión de negocios, o si la conferencia no puede aceptar esa decisión, que sigan los procedimientos descritos en el manual de la Iglesia para tratar con congregaciones que no están en armonía con la conferencia o su interpretación del manual de la Iglesia. Hay una vía claramente designada para la resolución establecida en las páginas 41 y 42 del manual de la Iglesia.
Recomendaría e instaría encarecidamente al comité del manual de la Iglesia a remitir el asunto a la Conferencia de Michigan y decirles que deben seguir los procedimientos del manual de la Iglesia en lugar de crear un procedimiento completamente nuevo y apelar a un comité de la Conferencia General, para lo cual no hay literalmente ninguna disposición en ninguna parte de la Constitución, los estatutos, el manual de políticas de trabajo de la Conferencia General o el propio manual de la Iglesia. Eso es lo que digo hoy para concluir. Los administradores son nuestros hermanos y hermanas en Cristo y los amamos a todos. Son siervos del cuerpo de Cristo con una autoridad delegada de los miembros para coordinar la obra en ciertas regiones geográficas. Y nos regocijamos cuando nuestros administradores cumplen con fidelidad sus funciones bíblicas y también se mantienen dentro de los límites de su autoridad designada. Sin embargo, esos administradores no pueden dejar de lado los requisitos de las Escrituras para la resolución de conflictos, las disposiciones votadas del manual de la Iglesia para resolver conflictos. No pueden dejar de lado el debido proceso requerido ni los derechos fundamentales de los miembros cuando el poder, la posición o el prestigio de la jerarquía se ven amenazados por ancianos como yo, que somos oradores de la verdad y pedimos una reforma moral y un reavivamiento espiritual. Mi oración es que este asunto se pueda resolver de una manera que traiga honor y gloria a Dios. Mi oración es que este asunto se pueda resolver de una manera que capacite a los ancianos de todo el mundo. Mis hermanos y hermanas en el ministerio que predican la palabra de sábado a sábado. Mi oración es que cada anciano pueda predicar fielmente, sin temor y sin temor a la cultura de la cancelación que se impone a los oradores de la verdad en todo el mundo. Que Dios nos bendiga mientras tratamos de resolver estos asuntos juntos y que el Espíritu Santo traiga unidad a nuestra amada Iglesia mundial. Los invito a orar sobre este asunto y veamos lo que Dios puede hacer. Amén. Curso gratuito de inteligencia artificial para programadores con certificado final. Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre vamos a impartir un curso gratis en el que vas a aprender a aumentar tu productividad como programador utilizando las mejores herramientas de inteligencia artificial. Vas a descubrir cómo definir proyectos completos con agentes, desde los requisitos hasta el MVP. Descubrirás cómo hablar con modelos de IA como un programador profesional para así hacer los prompts más efectivos. También verás cómo pasar de una simple idea en papel a una web en producción y cómo garantizar la seguridad de todo el proyecto. Todo esto de manera gratuita, con certificado final para así demostrar tus habilidades. Apúntate ahora. Welcome, friends, to another edition of Economic Update, a weekly program devoted to the economic dimensions of our lives and those of our children. I'm your host, Richard Wolff. Today's program is going to look at the interaction between dying empires, particularly the British and the American, on the one hand, and the climate crisis on the other. We're also going to look at a new report from the Secret Service of the United States about mass shootings. We're going to delve into an effort by fast food restaurants in California to buy their way out of paying higher wages. And we're going to then talk about the so-called debt ceiling crisis playing out in Washington. After that, we'll have an interview with a very important independent news journalist and host, Aaron Mate. So let's jump right in. The British Empire started to decline at the beginning of the 20th century and spent the entire century declining. So it's far beyond the United States, whose decline is much more recent in terms of its beginning to go down as an offset, you might say, to its rise in the previous century. But one of the things that we can see already is how the declines of empires play out in terms of how they deal with the crises of their time.
We clearly have a crisis of our climate, of our planet, of what we have done to that planet, and what it is doing as a result. And so it's instructive to see what has happened with an empire whose decline is further along than ours, Great Britain, the United Kingdom. So, for example, last month, Minister Graham Stewart, he's the Minister for the Environment in Britain, got exposed taking campaign contributions from fossil fuel companies and supporting renewing coal mining in England and so on. You know, it's pathetic. It happens too often. But at a time when the climate crisis is severe and Britain is already a declining, far along declining empire, it's particularly painful to watch fake concern expressed with the climate while the reality is the opposite. And if that weren't enough, on the 25th of January, the New York Times ran a remarkable editorial talking about the decline of the United Kingdom across the board in its healthcare, in its living conditions, in its mass attitudes towards issues. It was a remarkable thing for the New York Times to do, and tells you how stark the decline in Britain has gone. Of course, the New York Times, being a U.S. publication, doesn't see the parallel signs of decline here in the United States. So let me offer you one as an example. There have been recent reports that a stunning sum, $1 trillion, was spent in recent years to make a transition from a carbon to a non-carbon energy production system in the world. Out of the $1 trillion that were spent, and that is impressive, over half the amount was spent by the People's Republic of China. Coming a distant second was the United States. And the United Kingdom, nowhere at all. That's what it means when an empire is declining, if you're just willing to look at the accumulating signs. I want to turn next to a recent report by the United States Secret Service, probably best known as being the people who guard the President of the United States. They did a special report on mass shootings. That's right. No longer are mass shootings just